Ante un día vital para nosotros, donde tenemos que demostrar nuestra capacidad, nuestra preparación en un corto periodo de tiempo, el de un examen escrito, una exposición oral, la presentación de un trabajo en unas oposiciones, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro rendimiento, nuestra prestación, sobre todo desde el punto de vista psicológico, sin caer en los errores habituales, tanto por exceso como por defecto, en los que se suele caer en los días previos, en la preparación de esos días de ese día tan importante, de esas pruebas tan importantes? De eso va a tratar este vídeo. En la preparación de un día, de la prueba de un día importante para nosotros, no solo importa que dominemos el contenido, que evidentemente esto es fundamental, si no, no hay nada que, no hay nada que tengamos que podamos demostrar en esa prueba, pero no solo importa esto, también importa el lenguaje en el que nos estamos hablando a partir de nuestra actitud en la preparación de la prueba, si nos estamos dando mensajes de tranquilidad, de confianza en nosotros mismos, o todo lo contrario, de ansiedad, de duda con respecto a nuestra capacidad. Esta preparación psicológica es vital para estos días tan importantes donde uno tiene que demostrar tanto en tan corto periodo de tiempo. Y normalmente es un aspecto, este aspecto psicológico, que se descuida absolutamente. Comunicarse a uno mismo sin darse uno cuenta, comunicarse con mensajes de inseguridad y de intranquilidad ocurre, por ejemplo, con el repaso constante. El pasar por encima y la corrección constante también, pasar constantemente por el material con la idea de tenerlo bien controlado. El problema es que de esta manera, si no se deja pasar tiempo para que el material se olvide y por tanto el repaso de verdad sea efectivo sobre aquello que se ha olvidado, el problema sobre todo es que uno no puede nunca de esta manera, puesto que no da opción al riesgo, uno nunca puede comprobar la capacidad que tiene la propia memoria, no la pone nunca a prueba. Así que después, cuando llega el momento de la prestación, no conoce la capacidad que tiene su memoria y se lleva la inseguridad con respecto a esto a la prueba. Además, como la memorización, el esfuerzo es constante y excesivo, el rendimiento en la preparación incluso empeora, puesto que no hay descanso. Cuanto más se repasa, más se necesita repasar y menos aguanta uno los periodos entre un repaso y otro, con la creencia que se va almacenando hasta llegar al día de la prestación, con la creencia de que en ese tiempo en el que no se está repasando todo se está olvidando. Así que si prepararse excesivamente, repasar excesivamente, corregir excesivamente implica aumentar la inseguridad con respecto a la propia capacidad, con respecto al día de la prueba, la solución está evidentemente en intercalar periodos de descanso donde uno se dedica a otra cosa, como decía el filósofo Locke, que decía: para emplear nuestro tiempo, la mitad de nuestro tiempo es necesario perder la otra mitad de nuestro tiempo. Y eso es una verdad absoluta. Necesitamos descansar además y necesitamos darle la oportunidad a la memoria de que olvide y con el siguiente repaso asiente lo olvidado, y de esa manera también uno compruebe hasta qué punto su memoria sí que ha sido capaz de retener información. Esto es hablarse y comunicarse con uno mismo con mensajes de seguridad y de tranquilidad, puesto que el que descansa y se relaja se está diciendo a sí mismo que no necesita tanto esfuerzo. Un ejercicio que recomiendo para todo esto, para evitar estos errores, es el del cómo empeorar, que lo tenéis en mi página web por si queréis profundizar sobre esta técnica. Y consistiría en una pregunta que habría que hacerse en los días previos, todos los días, en los días previos de preparación para la prueba. Sería la de cómo empeorar, es decir, si yo quisiera llegar a mi prueba habiendo acumulado muchísima inseguridad con respecto a mi capacidad, ¿qué cosas tendría que hacer? Cada día se hace uno esa pregunta. ¿Qué cosas tendría que hacer para empeorar mi sensación de incapacidad? ¿Qué cosas tendría que hacer o dejar de hacer? ¿Qué cosas tendría que pensar o dejar de pensar para llegar a la prueba con mucha inseguridad con respecto a mi capacidad?
Evidentemente son cosas que no hay que poner en práctica, únicamente pensarlas cada día para cada día crearte aversión a la idea de empeorar y llegar muy mal, con mucha ansiedad, con mucha inseguridad a la prueba. Es una forma de provocarte miedo a empeorar voluntariamente para que espontáneamente luego no suceda. Es como echar un freno de mano a todos aquellos errores que harían empeorar tu rendimiento. Luego, el mismo día de la prueba, habría que aplicar exactamente el mismo ejercicio, la misma técnica, preguntarse durante unos minutos antes de la prueba si yo quisiera hacer mi prueba de hoy muy mal, de la peor manera posible, qué cosas tendría que hacer o dejar de hacer, qué cosas tendría que pensar o dejar de pensar para deliberadamente, porque yo me lo propusiese, consiguiese hacer fatal mi prueba de hoy. Y de nuevo tenemos la garantía de que de esta manera espontáneamente los errores no sucederán y nuestra prestación será la mejor posible. Cuando hablo de cometer errores con respecto a una prueba, errores por defecto, me estoy refiriendo sobre todo a la procrastinación, es decir, esa tendencia a postergar, a dejar para luego la preparación de un examen, para la noche antes, por ejemplo, que eso es muy habitual. A esto es lo que se le llama la procrastinación y es un error que nos hace también alimentar nuestra inseguridad. A pesar de que la creencia general es la de que uno es muy vago y por eso tiende a dejarlo todo para el final, en realidad es más frecuente que se trate de un mecanismo de defensa debido a la propia inseguridad con respecto a la propia capacidad. Uno posterga y lo deja para el final la preparación de un examen porque de esta manera se piensa que así, si sale mal, si el resultado que tiene luego es negativo, se debe a que no se ha implicado del todo. Es como si uno se guardara ese as en la manga para salvaguardar su identidad y la idea que tiene de sí mismo y de su capacidad. El miedo real es el de implicarse al 100% todos los días previos de los que uno dispone para la preparación de un examen y luego encontrarse con que sucede la prueba muy mal, ¿no? Ese es el verdadero temor que tiene el que procrastina, el de implicarse y que luego salga mal. Por ello, evita implicarse completamente y así, si luego el resultado es negativo, siempre puede pensar, ¿por qué no me he implicado? El problema es que de esta manera confirma, con esta actitud, confirma siempre que no puede confiar en sí mismo, en su capacidad, que si se implicara constantemente al 100%, el resultado sería malo. La autoestima disminuye y finalmente eso afecta también al rendimiento. Con esta actitud, con esta postergación y aplazamiento constante del esfuerzo, el procrastinador está tratando de evitarse una sensación de fracaso, pero sin darse cuenta, al mismo tiempo está impidiendo comprobar con la realidad si realmente fracasaría, si se implicara más o al 100%, con lo cual está confirmando, precisamente al evitarse el fracaso, está confirmando su sensación de incapacidad de la que parte. Así que se coloca en un doble vínculo, es decir, en una situación en la que cualquier resultado posible es negativo y siempre pierde. Postergar además tiene el inconveniente añadido de que cada vez que se posterga la actividad, el esfuerzo cada vez es mayor, la sensación de incapacidad cada vez es mayor y la sensación de esfuerzo cada vez es mayor, es más duro, así que cada vez es más difícil salir de la situación. La técnica más eficaz en este caso también utiliza el miedo. Todos los días habría que recordarse voluntariamente todos los posibles efectos negativos que me podría conllevar el aplazar, el dejar para el final mi tarea. Todos los efectos negativos se les hace un repaso diario para crear aversión y miedo a que sucedan.
Como hemos visto, tanto en el caso del esfuerzo excesivo y del repaso excesivo, como en el caso de la postergación constante, uno está tratando siempre de protegerse, de proteger su identidad, de proteger su autoestima personal, consiguiéndose precisamente lo contrario, porque la única forma que tenemos de alimentar nuestra autoestima es cuando combinamos un poco de protección, siempre uno tiene que protegerse, evidentemente, no actuar de manera ingenua en la vida, pero combinar esa protección con el riesgo para poner a prueba nuestros recursos personales y así poder confiar en ellos, saber que existen y confiar en ellos. Y en eso se basa la autoestima. Cuando la protección es excesiva, nunca puede haber autoestima.